Hola, esta es la clase 23 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. El tema de la clase 23 es la microhistoria. Esta clase la he dividido en 3 puntos fundamentales. El primero, una introducción con una explicación general, una definición de qué es la microhistoria. Seguidamente, una que le he denominado paradigma, para explicar cómo es su contexto conceptual frente a la historia de las corrientes historiográficas. Y por último, 2 ejemplos aplicados de microhistoria para ilustrar lo que hemos explicado de una manera más conceptual. Como introducción, ahí hay un video también que va a definir la microhistoria más que como un movimiento historiográfico en sí mismo, como un método que reacciona contra la historia tradicional, tanto positivista como marxista e incluso de la escuela de los anales, por distintas razones. Contra la historia positivista, por tratarse de una historia de acontecimientos y personajes excepcionales y extraordinarios. Escribir estas grandes historias, ¿no? Contra el marxismo, porque el marxismo enfoca su historia en procesos masivos, ¿no? Al cambiar el sujeto de la historia hacia los pueblos, los trabajadores, los campesinos, de alguna manera se pierden las individualidades. Entonces, también reacciona contra esa masificación de la historia y contra la escuela de los anales, porque la escuela de los anales intenta construir en su interpretación histórica lo que se llaman las historias integrales. Con ese abordaje multidisciplinario, intenta entonces presentar una interpretación que no le dé prioridad necesariamente a uno de los aspectos de la sociedad, sino a todos ellos de una manera holística, como lo hace la antropología, pero entonces desde el punto de vista de la microhistoria es también muy compleja, ¿no? Y se hacen entonces a historias totales, ¿no? Entonces la microhistoria, frente a todas ellas, estas otras historias, positivista, marxista o de los anales, en los anales sobre todo va contra ese momento que es creo la tercera generación de los anales que crea la historia economicista, cuantitativa y busca eventos permanentes dentro de la historia. Es casi una contradicción con lo que se consideraba histórico, que era el cambio, ¿no? Así que la microhistoria, entonces esa va a ser básicamente su posición paradigmática, buscar el detalle, buscar lo pequeño, lo cotidiano, aquellos vestigios que los otros abordajes o bien no consideran históricos porque no le dan una importancia a lo pequeño, a lo cotidiano, a lo común y corriente, ¿no? Entonces, eso es lo que va a buscar la microhistoria para llenar los vacíos de las otras corrientes historiográficas y los abordajes de cada una de ellas. Entonces, es muy interesante ver el aporte que va a hacer la microhistoria. Otra característica que me parece interesante es que con estos abordajes también obviamente van a cambiar el tipo de fuentes que se consideran más significativas. En la microhistoria también vamos a ver con mucha frecuencia historia oral o memoria histórica, ¿no? Entonces eso conduce también a un tipo de narrativa, un tipo de visión de la historia también es un poco más emocional, ¿no? Es más emotiva frente a estas otras 3 corrientes que hemos mencionado, el positivismo, marxismo y escuela de los anales, que suelen ser mucho más racionales, más analíticas, también del método deductivo, es decir, que de lo general se deduce o se deriva lo particular
acá la microhistoria como paradigma voltea el orden del análisis y va de lo singular, de lo particular, tratar de construir lo general. Algo parecido como lo que hacen los arqueólogos. De una mandíbula construyen un rostro y hasta, si es humano, obviamente, pues más o menos al ser humano al que perteneció ese pedazo de hueso, ¿no? O si es un colmillo, reconstruyen, pues, si se trata de un dinosaurio. Es un poco el abordaje aquí que de una historia pequeña de un ser totalmente anónimo en una sociedad puede abordarse y reconstruirse una época en una comunidad determinada y hasta una sociedad. Ese es más o menos el planteamiento, ¿no? Así que es muy interesante. De ahí entonces paso con unos videos, porque tengo videos para introducción, para el paradigma, que hay dos videos ahí con explicaciones de algunos profesores. Por último, entonces incluyo dos ejemplos que ilustran en la práctica, y son dos estudiantes, son personas, no son estudiantes que la hacen, personas que no son necesariamente estos grandes profesores famosos, ¿no? En la historiografía, en la academia. La primera es una chica, una muchacha que está haciéndole una entrevista al abuelo sobre la historia del barrio en el que viven. Y el abuelo pues le cuenta cómo todo era distinto, el transporte era diferente, no había esas calles, en fin. Y ahí entonces es interesante esa microhistoria, no solamente porque se recupera y se reconstruye un pasado que ya se perdió a través de la memoria del abuelo, y por eso podríamos analizar un diálogo entre el pasado y el presente. Entonces a eso se le puede llamar memoria histórica y a través del método de historia oral, a través de la entrevista, que es una de las técnicas de la antropología, específicamente de la etnografía. El segundo video es la historia, microhistoria, porque es como un día en la vida de una joven colombiana que es mecánica y cómo pues cómo inicia su día, cómo desde que se levanta y cómo tiene que transportarse hasta llegar al trabajo, al taller de la empresa en la que trabaja. Y finalmente entra también, es como la promoción del municipio en el que ella vive, que plantea una red de oportunidades para jóvenes de familias humildes y que deseen obtener formación profesional. Entonces ahí podríamos ver que es como el enlace entre el individuo y sus municipios como red de oportunidades también. O sea que la microhistoria no se queda nada más en el fragmento, ni en el detalle, sino que siempre ese detalle, ese fragmento intenta relacionar esa historia con algo mayor, sea su sociedad, sea otro tiempo, ¿no? Así que de esto se trata la clase 23 y la microhistoria. Por último, una reflexión. En Panamá han habido muchos congresos, conferencias sobre la historia oral y sobre la memoria histórica. Sin embargo, he visto poco interés en la microhistoria, tal vez por el peso académico que tiene todavía en nuestra universidad el marxismo histórico, que lo percibe a ese método de la microhistoria como un método reaccionario. Entonces, pienso que tal vez ese haya sido uno de los elementos inhibidores de la microhistoria, siendo que no necesariamente deben ser excluyentes uno de otro, sino que la microhistoria lo que trata es de llenar vacíos de las otras historiografías. Así que con esto los dejo, con estas reflexiones, incluso intentando invitarlos para que creemos en Panamá también, entre todas las escuelas historiográficas, una de microhistoria que pudiera recuperar
la historia de individuos y de barrios que de otra manera serían olvidados. Con esto los dejo. Un abrazo cariñoso de su profesora Ana Elena Porras.